Discutimos de la cultura y todas sus aristas en Artes y Oficios por Radio USACH. Estamos de vuelta a la 94.5 y también a través de nuestra señal online en www.diariosach.cl. Y como les comentábamos al inicio del programa, a 7 años de su último lanzamiento, el disco Manchitas, Jorge González publicó una nueva saga de canciones a través de su cuenta de Bandcamp, donde comparte créditos con la cantautora chilena Colombina Parra de la agrupación Los Sex. Se tratan de 8 composiciones que debutaron el miércoles 16 de julio en plataformas de música en línea, donde se leen títulos como Si vas a pensar en mí, Hoy hay sol, Ya no tengo sueños sexuales, El gato sube el piano, entre otras. Estas últimas también ahí en dupla junto a la hija de Nicanor Parra. Complementando el lanzamiento de estas canciones, el periodista Emiliano Aguayo pudo conversar con Jorge González para poder profundizar en estos procesos creativos en una entrevista publicada ya en larrata.cl. Así que para contarnos más detalles de esta conversación, entre otras novedades que podemos ver acá también en nuestra señal online, ahí en cámara, ya se encuentra acá Emiliano Aguayo. ¿Cómo está, Emiliano? Paula, un gusto, muchas gracias por la invitación. Sí, entre la entrevista a Jorge González y promocionando mi nuevo libro, Las Voces de los 80, volumen 2. Me encanta, un 2x1 que estamos haciendo acá en la 94.5. Oye, Emiliano, bueno, nosotros estuvimos conversando el año pasado en el conversatorio a propósito, me encanta como el conversatorio, sí, todo muy pero a mí la palabra conversatorio la encuentro muy linda. ¿Sí? Sí. A mí una profe una vez me dijo que era inventada. Sí, pero bueno, sí, linda, le dije yo. Pues, bueno, estuvimos conversando el año pasado a propósito de la celebración de los 40 años de La Voz de los 80 y en ese registro que está disponible ahí en nuestro canal de YouTube, tú ya nos contabas que el vínculo con Jorge González, entre tú y Jorge González se mantenía y se ha mantenido también y se pudo ver plasmado también finalmente en esta entrevista publicada ahí en larrata.cl. Quería partir esta conversación preguntándote un poco ¿cómo has visto Jorge en estos meses también desde ese conversatorio hasta la fecha? O sea, yo en el conversatorio justamente hablamos sobre cómo se estaba Alejandro Tapia y yo, que lo habíamos visto recién, de alguna manera decíamos que se estaba bien. Uh-huh. Y está bien. Y yo nunca lo he visto mal en realidad. O sea, claramente tuvo un accidente cerebrovascular, pero conversar con Jorge siempre ha sido la misma persona. A veces con unas frases más cortas porque tenía problemas por el accidente de habla, pero hoy día está mucho mejor en ese sentido y conversar con Jorge siempre es interesante porque es realmente una de las personas que a mí me ha tocado entrevistar más cultas. Uh-huh. Me llama mucho la atención una frase que él dice y es muy real, porque yo siento que él tiene muy claro lo que se dice, lo que se piensa y lo que se mal dice en realidad, especialmente hoy día tanta redes sociales, ¿no? Decía, mira, en realidad si toco el piano la gente me va a pedir los éxitos, yo no sé si quiero tocar los éxitos, y decía, y en realidad me pregunto si la gente sabe que yo sé tocar el piano. O sea, uh-huh. Como que siempre Jorge González como que ha tenido mala prensa, ¿no? Sí, pues. Después de esta entrevista yo vi un programa, o sea, me mandaron un pedazo de un programa y que decían, esta vez Jorge González no habla de música, habla sobre el sexo. Y oye, la entrevista habla de música, lo que pasa es que a partir de sí, de un cuña, tema, hablamos de sexo, uh-huh. Porque hay un tema que se llama así, me cuesta decirle canción, ahí lo podemos hablar, y en realidad es cómo se sigue a 40 años de la aparición de Jorge González en los medios, uh-huh. Se sigue descontextualizando. O sea, yo lo encuentro increíble. Yo pensé que eso había pasado. Sí, yo la semana pasada me encontré como con una de esas notas en un programa de farándula también, en donde tomaban la cuña y después como que la desprendían en una nota extra. Sí, creo que vimos la misma. Sí, pero como que no se detenían tampoco a hablar acerca de la obra finalmente. Sí, porque incluso luego de todo a canciones nuevas. A mí me dolió harto eso porque me lo enviaron. Yo no a esa hora ni siquiera veo tele. No es que vaya a decir así como no, yo no veo programa. Yo no a esa hora no veo tele nomás, pero me dolió porque yo estuve en algún momento invitado a ese programa y estuve y conversé lo que creo que no me sacaron de contexto ni nada, aunque los que sé a veces dicen una cosa que uno está diciendo otra, pero uh-huh. Ya a veces uno sabe a lo que va. Pero por lo tanto estuve invitado a ese programa, que creo que el que estamos hablando es el mismo, termina en 3 el canal, y me llamó la atención porque siento que hay ahí, y Paula, los dos somos periodistas, siento que ahí hay alguien que estudió lo mismo que nosotros en una universidad y que los papás, la mamá le decían, oye, sácate buenas notas, aprende, porque después vas a ser un profesional, que te vaya bien. Y si eso es ser periodista hoy día, para que te vaya bien eso, descontextualizar de esa manera, de verdad yo lo encuentro bien... Me entristece un poco. Uh-huh. Sí, el panorama no es tan feliz en general como para nadie. Sí, yo sé que nos vamos para otro lado, pero teniendo una colega acá, y yo creo que siempre cuando me encuentro con periodistas terminamos hablando de esto porque es como preocupante.
Sí, sí, no, y lo mismo como con las otras cuñas también rescatadas de la entrevista, porque una cosa que a mí me llamó la atención es que la entrevista es extensa, son varios temas de los que van hablando ahí junto a Jorge, y quería detenerme en particular en los procesos creativos, porque bueno, vuelve Jorge con estas canciones, que tú comentabas ahí también dentro de la entrevista que los ves más como tracks, ¿no? Y de hecho Jorge también los ve un poco más como tracks. Sí, lo que pasa es que yo había conversado antes con Jorge ¿Ya? sobre estas pistas que sube a Bandcamp. Y en realidad él lo hace de alguna manera, igual lo publica, estamos claros en eso, pero sin ningún sentido de promoción, Claro. ni menos de salir a tocar, ni nada. Es más, aparece en un diario esta noticia como, hoy Jorge González subió, no, lo había subido hace 10 días. Lo que pasa es que ese día renovó, había subido 4 ¿Ya? y ese día subió 4 y ahí lo descubren, pero hace 10 días estaban ya dando vueltas. Y para Jorge esto es ejercicios de improvisación, con alguien que conoce en este proceso de recuperación y por lo tanto son ejercicios que le sirven dentro de su cooperación físico-espiritual y eso yo lo digo casi textual de lo que ha dicho Jorge, físico-espiritual, porque acá no hay solamente una cosa física, también es espiritual porque también hay ejercicio de tai chi, de relajación, aparte de una terapia kinesiológica, Claro. digamos. Y esto, bueno, ahí se cuenta también en la entrevista cómo nace esto de un accidente que tuvo en Valdivia y en la recuperación se da cuenta que está sintiéndose mejor físicamente además. Y ahí es donde conoce un disco de Colombina por YouTube y la contacta y le dice, oye, me gustaría conocerte, me encantó tu disco. Y ahí es donde que hay una frase muy bonita, no sé si tú te recuerdas a esa frase que él le dice, Colombina le dice, podríamos tocar, una cosa así. Y Jorge le dice, sí, pero es que yo ya no toco como antes. Y Colombina le dice, pero toca como tocas ahora. Y eso le llama mucho la atención y dice, sí, yo no puedo tocar como antes, voy a tocar como ahora. Y esto es lo que está saliendo de esta improvisación. Entonces, de verdad, es una entrevista muy extensa, como decías tú, y justamente tal vez por eso está en larrata.cl, que es un portal de música donde no hay espacio, donde yo al menos en la conversación con Pato Pérez, que dirige esto, le dije, mira, yo espero tener esta publicación en un lugar donde no hay espacio, porque yo ya edito esa entrevista, imagínate. Claro, sí. Entonces, a lo que voy es que es una conversación, a mí me encantó esa conversación, creo que yo he hecho otra entrevista a Jorge que no tenían tanta potencia como esta entrevista. Y sí, pues a uno le duele, porque además, y con esto cierro porque después van a decir que hablé mucho después. No, pero lo que pasa es que, ¿por qué te lo digo? Porque después, al ser descontextualizada, yo no lo pienso solo por mí, yo ya como que uno dice, mira, a veces ni siquiera te nombran quién hizo la entrevista ni en qué portal la encontraron, eso ya es peor. Pero también lo pienso por Jorge González, que cuesta que dé una entrevista y además después toda descontextualizada en los medios importantes. Entonces, si yo fuera Jorge González, ¿qué deseo voy a tener de dar una entrevista así con ese trato periodístico? No dan ganas tampoco. Oye, Emiliano, quería detenerme también como en este proceso creativo, porque una cosa que hemos comentado ahí junto a amigos y amigas tiene que ver con esta valentía también constantemente creativa que tiene Jorge de mostrar su voz tal cual está. Porque claro, antes lo habíamos escuchado con el disco Manchitas, esta producción electrónica más bien ambient, algunas colaboraciones también hay junto al Fiat 600, junto a Miguel Conejeros, y ahora finalmente en estos tracks en donde muestra su voz tal cual está, como su voz desnuda en este proceso también, estas colaboraciones junto a Colombina, ahí tú también, ¿cómo lo sentiste? Como en esto de volver a mostrarse nuevamente como en esa vulnerabilidad. Sí, y también hay una pregunta dentro de la entrevista que yo siento, desde muy personal, que yo creo que hay cosas que hizo Jorge, y esto puede sonar fuerte, pero se lo pregunté a él, digamos. Que yo siento que hay una etapa post-accidente cerebrovascular donde Jorge dio, por ejemplo, muchas entrevistas que yo creo que antes no lo hubiese dado. Yeah. O sea, como que en su casa se metió... Como mentiras verdaderas, yo me acuerdo algunas que pienso que no quizá... sé, sí, puede ser, pero hay otras, yo creo que hay varias. E incluso hizo una canción que yo le pregunto ahí, porque muchos dijeron después de Gracias y yo creo que esa es la música más consciente que está haciendo post accidente cerebrovascular. Porque Mantita igual es instrumental, es con puro computador. En cambio acá hay piano, ¿cachai? Entonces él también hace esa diferencia. Entonces las otras cosas yo creo que era a veces menos consciente o más llevado por mira, hagamos esto, como gracias. Hoy día yo creo que él decidió hacerlo, incluso yo lo cuento en la entrevista, Jorge tiene, estamos acá y hay su departamento tiene 2 parlantes ahora, tiene un pequeño
home studio Ajá. en su living, donde todos los días ha estado comúnmente, y hoy día ya tiene un home studio en el mismo lugar donde descansa, digamos. Entonces, hay una decisión técnica, financiera también, Sí. vuelve a comprar equipo. Conversamos ahí en la entrevista también que vuelve a meterse en tutoriales para poder usar el computador que se compró recién. Sí. Entonces, claramente hay una decisión en serio, consciente de meterse en la música, y el proceso creativo. Yo creo que Jorge, más allá de lo musical, Ujú. yo creo que él siempre está creando o generando insumos, porque siempre lo vi leyendo, por ejemplo, y Jorge puede leer un libro en un día. Entonces, yo algunas visitas le llevaba libros. Jacqueline Fresar también es como que se ha hecho a cargo así como de llevarle libros, le ¿Ya? consigue. Entonces, es una persona que siempre ve mucha música, escucha mucha música. Entonces, bueno, los Bunkers lo han contado, es una enciclopedia Sí, así, musical sí. increíble. Digo esto porque tengo la oportunidad de decirlo contigo segunda vez que estoy acá, además, en un medio que respeto, porque a veces como que, no, es que Jorge, no sé, que él mismo diga, yo creo que la gente no sabe ni tocar el piano. Creo que es más, cuando yo hago Maldito Sudaca, Ujú. la primera entrevista a Jorge yo se hago en 2004, ya Sí. 21 años. 21 ¿no? años, sí. Esa Mucho es la tiempo. relación que tenemos de periodista músico. Hay varias cosas que fueron como que fueron herejía en ese momento. Ujú. Y aparece un podcast el año pasado con Sí, insumos también increíble. de esos audios, y que es la misma tesis, que Jorge es un artista, que Jorge está a la altura de Violeta Parra. Entonces, como que siempre, lamentablemente, hay que estar como que a uno le toca como la tarea de ir reforzando ciertos conceptos, porque parece que cuando ya la gente ve muy cercano al artista chileno, y eso ha sido una defensa para mí, no solo de Jorge, siempre he estado defendiendo al artista chileno, y por eso los libros de música que hago son solo de música Sí, chilena de pues. alguna manera. Siento que se le falta el respeto al artista chileno cuando se le ve ya muy cerca. Ujú. Cuando está distante, cuando no es entrevistable, como que se... Pero ya cuando Jorge empieza a dar entrevistas, como no, volvió a ser Jorge y podemos volver a descontextualizarlo. Sí. Y eso por eso es mi crítica, porque me daría mucha lata que Jorge dijera, ¿sabes qué? ¿Para qué dar entrevistas? Sí. ¿Para qué más? Como Cuando- para qué cuando seguir siempre- conversando con los medios. Cuando siempre es muy interesante lo que dice Jorge, porque justamente lo que dice el sexo Ujú. es una visión que cualquiera no te la tira, ¿cachai? Y lo dice de una persona desde una madurez, ¿cachai? No, Sí, pues sí. No, y quería como también comentar esta idea como de necesitar reforzar también la figura de Jorge, porque bueno, el podcast ahí realizado por Podium, donde claro, recogen parte de tus entrevistas, también Sí, sí. hay entrevistas de Pía Vargas, a quien le mandamos un saludo. También. Hay un trabajo súper grande y también una gran como recepción de ese podcast, Sí, que de sí. hecho llegó a los premios de la Fundación Gao, etcétera, etcétera. Y también como una revalorización. Yo recuerdo que post ese podcast también aparecieron nuevas poleras de Jorge, como que volvió a transformarse en un ícono. ¿Tú sientes que esa valoración tampoco ha decaído a lo largo del tiempo? ¿O también como con esta cercanía y esta empatía que se ha ido generando, de alguna forma la gente tiende como a chaquetear más? Porque es algo que también pasa acá en nuestro país. O sea, totalmente, somos tequeteros y con redes sociales parece que más. Ujú. Pero yo creo que no, yo creo que si bien criticamos en esta cosa como más puntual, creo que en lo macro la figura de Jorge ha crecido, y no por lo que dice, si es simpático, no, si se peleó no, por la música. Porque al final eso es lo que queda. Eso es lo que A trasciende Violeta al ni tú final, ni yo sí. ni la conocimos, Ujú. ni a Víctor Jara tampoco. Es su música, es su legado. Ahora, donde yo lo emparento a los tres, no es solo musical, es un legado político, social y musical, por supuesto. Ujú. Musical, político y social. Entonces ahí lo emparento. Que no emparento a todos los músicos, sí, en los mismos estándares. Algunos son solo musicales, otros sí tienen mucha política, pero etcétera. Y a ellos sí encuentro que en esos conceptos los tres tienen un concepto alto. Pero Jorge, lo que le pasa, y esto es una tontera lo que voy a decir, pero Jorge no ha tenido esa tragedia que han tenido nuestros dos otros grandes Claro. referentes musicales, un suicidio y un asesinato. Ujú. O sea, Jorge, cuando yo hago Maldito Sudaca, hace 20 años tenía 40 años. Sí. Y yo estaba diciendo que estaba a la altura de Víctor Jara y Violeta Parra, y eso fue una herejía para todo el medio. O sea, que después un podcast, 20 años después, reafirme eso, yo me siento un poco aliviado, porque de verdad me sentí un poco mal cuando mi tesis era Parecía descabellada. ahora la tesis parecía descabellada, pero ahora la tesis era como
no era como que yo admiraba solo lo musical, ni lo político, sino que está lleno de datos de... En todos los rankings es el músico más popular, Sí. la banda era la que más vendía, la que había llenado dos estadios nacional cuando era imposible llenar en nacional. Hoy día como que parece más fácil, no le quito mérito a lo que han hecho otros, como los Bunkers, por ejemplo, que es un tremendo show que afortunadamente fui a ver, pero en ese tiempo no se vendía, o sea, hoy día hay como 5 minutos y ya tiempos de la transición igual. totalmente, Sí. pagando en efectivo, haciendo filas, etcétera. Entonces, por todo, pero aún así era cuestionado. Ujú. Entonces, yo creo que cada vez menos, yo creo que la Ya. figura de Jorge se ha impuesto, pero ahora, como Jorge ha vuelto a estar más en los medios, parece que ahí, pero no digo Jorge, cuando Arturo Vidal jugaba en Europa era don Arturo Vidal, pero cuando está en Chile lo podemos ningunear, siendo que es tal vez el futbolista más grande de la elite mundial que ha llegado a jugar a la liga chilena. Ujú. Entiendo que empezó en Chile y es chileno, pero Claro. si fuera un argentino sería el más grande. ¿cachai? Ujú. Emiliano, quería volver a lo musical, sobre todo como dentro de esta gran conversación que tuviste ahí en larrata.cl, esta entrevista que está publicada ahí. Shout out a Pato Pérez, también director de este medio. Quería preguntarte si sabes como qué está escuchando Jorge González hoy, como a propósito también un poco de la construcción de estas canciones o de estos tracks que están publicados ahí en Bandcamp. ¿Te contó más o menos como qué estaba escuchando, en qué está explorando ahí en YouTube? No, yo creo que como te digo, yo siempre lo voy escuchando de todo, desde música española, como gitana, Sí, a todo. tango, de todo. Al menos de lo que hablamos en esta entrevista es que hay cosas de Vangelis, ¿cachai? De Kraftwerk Kraftwerk igual, sí. también, que es un poco lo más... por ejemplo, el otro día hablamos como de los chilenos, lo último que estoy tratando... de Concepción, telonero Nada Cure. Oh, espérame. Voy a Ya, googlear, dale. Sí. No son música los chilena. friolentos, ¿cierto? Son los friolentos. Cáchate. Sí, son los friolentos. Sí, tampoco es que con esto no quiero decir que sea la cuña Jorge González. Sí, es como no, Jorge pero González que Lorenzo, algo si que no, está escuchó escuchando. y que le pareció como interesante. Ya. Estos covers que hacen, Ujú. sí. Y el otro no me acuerdo. Pero son argentinos y vienen ahora porque son más jóvenes. Paco y... Catriel y Paco Moroso. Sí, también lo... Muy trend el maestro ahí, todo cachando todo. Es que yo creo que no es que, porque alguna vez gente de su generación Ujú. lo han acusado así como, no, es que Jorge siempre quiere estar como, no es que siempre ha escuchado de Sí, todo pues, sí. y siempre está súper en línea. Fíjate que a propósito de música chilena, y esto yo se lo he dicho a algunos músicos, los músicos chilenos en general dicen, oye, es que no nos dan espacio, y está súper bien, muchas veces no hay espacio. Pero cuando tú les dices a quién estás escuchando, generalmente te nombran 10 bandas y 10 bandas que no son chilenas. Sí. Es muy loco. A Jorge cada vez que lo entrevisté y le preguntaba especialmente de a quién estás escuchando, te nombraba muchos chilenos. Yeah. O sea, muchas veces nombró a Pedro Piedra, a Javier Amena. Sí, pues, se decía ¿cierto? Jefe también. Entonces, Ujú. y mira, fíjate en ese detalle de aquí en adelante. ¿Cuántos chilenos nombran los músicos chilenos cuando le preguntan qué están escuchando? No, me encantó, voy a empezar a hacer esa pregunta así Sí. de cajón. Esta vez no le pregunté mucho porque, como tú bien dijiste, Ujú. ya la entrevista era extensa. Sí, pues, sí. Pero conversamos. O sea, yo creo que alguien que leyó un titular por ahí, porque nosotros pusimos un titular pusimos dos titulares. Un Ujú. día que hablaba de yo no necesito ninguna máquina, refiriéndose a la IA, Sí. para ser creativo, porque siempre lo he sido, naturalmente. Y la otra que contextualizaba más con la noticia, que era que había subido temas de Bandcamp, Ujú. que decía, tenemos más música con Colombina que vamos a seguir subiendo. Los medios después sacaron cualquier otro titular menos los que propusimos nosotros, no eran como los más, a lo mejor, para las 4 de la tarde, digamos, ¿cierto? Pero, bueno, eso es interesante también que la desmenucen y la lean, pero yo lo que invito acá a quienes nos están viendo, que si vieron alguna cuña por ahí, no opinen al tiro. Ojalá tengan el tiempo para leer la entrevista. Y si no la alcanzan a leer completa, no opinen, porque yo de repente veo unos posts que sale un titular y la gente opina y piensan que de eso se trató la entrevista. Y a mí como periodista me da mucha lata, pero también me da mucha lata por el entrevistado, vuelvo a decir. Sí, como por la fuente también. Sí, porque la Sí. fuente igual puede decir también, es que
¿para qué? Sí, po. Sí. Sí. Entonces, entrevista completa ahí en larrata.cl. Emiliano, nos quedan breves minutos. Quizá podemos dejar para otra conversación los estrenos también de libros que trajiste el día de hoy. Sí, yo solamente decir que ayer Ajá. estuve en Concepción. ¿Ya? Viajé muy temprano y volví en la tarde a Concepción. ¿Ya? Fui a San Pedro de la Paz a presentar Las Voces de los 80 volumen 2 y tocó una banda que es increíble, que yo la propongo para el REC 2026, ¿Ya? porque es la primera banda de rock profesional de Concepción, que es Holocausto, y siguen tocando los originales, y ayer hicieron una sesión en vivo muy potente Qué bacán. de rock en la Casa de la Cultura de San Pedro de la Paz. Así que sigo promocionando este lanzamiento que más que promocionarlo, porque es un libro, no es una novela. Ujú. Por lo tanto, cuando es novela podría estar promocionando aquí lo que trato de hacer es que estas bandas vuelvan a ser escuchadas. Ya. Y hay una playlist que se llama Las Voces de los 80 volumen 2 en YouTube, 16 canciones, porque son 16 grupos, porque hay mucha gente que olvidó estas bandas. Y después de 40 años me encantaría que volvieran a escuchar a Fuerza Motriz, a Duotop, a Rocadura, Bestseller, Contagio, Holocausto, etcétera. Bacán. Entonces nos quedamos con esa recomendación y también con una invitación extendida para más adelante, Emiliano, para que nos vengas a contar Totalmente. más detalles ahí de esta segunda parte Ya de me La Voz de conozco los el 80. camino de acá, sí, me es Sí, fácil no, llegar. increíble, Sí. ¿no? Y la conversación siempre fluye, así que muchas gracias, Emiliano. por Un el día gusto, de hoy. Paula. Muchas gracias también a la radio. Bacán. Oye, y te vamos a despedir escuchando Velocidad de el maestro Jorge González y al regreso seguimos con más Artes y Oficios en la 94.5.